Antes de comenzar con este impactante artículo, te invito a suscribirte al canal, darle me gusta a este video, compartir este contenido con tus amigos y activar las notificaciones. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir investigando, analizando y recreando las historias más profundas y conmovedoras del entretenimiento latinoamericano. Ahora, comencemos nuestro viaje para descubrir la verdad que Andrés García decidió revelar antes de su muerte, rompiendo un silencio de décadas. La vida de Andrés García, uno de los galanes más icónicos y polémicos del cine y la televisión latinoamericanos, siempre estuvo rodeada de rumores, pasiones intensas y un carisma casi incontrolable que lo acompañó desde su juventud hasta sus últimos días. Sin embargo, detrás de la imagen del eterno seductor, detrás de la imagen del majestuoso actor que parecía tenerlo todo bajo control, se escondía un hombre lleno de heridas, asuntos pendientes y silencios que, según él mismo admitió, le pesaban más que la fama, el dinero y los aplausos. En los últimos meses de su vida, cuando su salud empezó a deteriorarse rápidamente y su entorno se sumió en el caos debido a la agitación familiar, las tensiones genéticas y la nostalgia por los años en que dominaba su imperio emocional, Andrés decidió que era hora de hablar. Hablar con honestidad. Hablar sin filtros, sin miedo, sin concesiones. Y entre las confesiones más sorprendentes, profundas y dolorosas, hubo una que conmocionó por completo a quienes lo conocían. Su relación con su exesposa, Sandra Vale, la mujer con quien había construido uno de los capítulos más profundos y menos comprendidos de su vida amorosa. Aunque Sandra Vale es un nombre familiar para quienes han seguido la vida del actor, madre de sus dos hijos, Leonardo y Andrés Jr., se sabe muy poco sobre lo que realmente sucedió entre ellos. Las entrevistas que han concedido a lo largo de los años están plagadas de medias verdades, declaraciones fragmentarias y versiones contradictorias que han hecho imposible reconstruir la historia. Hasta ahora, porque, sentado frente a la cámara, con la mirada cansada y la respiración entrecortada por la enfermedad, Andrés García finalmente decidió romper su silencio. Cuando Andrés comenzó a grabar estas últimas palabras, muchos pensaron que serían una reflexión general sobre su carrera, o quizás una despedida a sus fans. Pero lo que nadie esperaba era que el actor llegara tan lejos en su necesidad de resolver asuntos pendientes. Sus problemas de salud, cirrosis, pérdida de peso severa, dolor crónico, hicieron más que debilitarlo físicamente. También lo volvieron más introspectivo, más sincero, más consciente de que el tiempo se le acababa. «No quieres morir con cosas atoradas en la garganta», dijo al comienzo de su confesión, con la mezcla de resignación y claridad que solo proviene de alguien que ha enfrentado la fragilidad humana de frente. Fue entonces cuando mencionó a Sandra. La forma en que pronunció su nombre presagiaba la profundidad del tema. No era ira. No era nostalgia. No era simplemente arrepentimiento. Era una compleja mezcla de emociones que parecían haber estado latentes durante décadas. El tono era casi íntimo, casi quebrado, un marcado contraste con la imagen bravucona, feroz y dominante que el público conocía desde hacía tanto tiempo. La historia entre Andrés García y Sandra Vale es de esas que parecen escritas para una serie de televisión, pero en realidad transcurre fuera de la pantalla y sin necesidad de cámaras. Se conocieron en un momento crucial de la vida de Andrés, cuando su fama comenzaba a dispararse, cuando su físico lo convertía en objeto de deseo instantáneo, y cuando su temperamento lo posicionaba como un ícono capaz de trascender todas las fronteras culturales. Por su parte, Sandra era una mujer fuerte, con una personalidad decidida, que poseía una belleza sin igual entre las estrellas de cine. Una belleza genuina y natural, con la capacidad de mirar a Andrés directamente a los ojos sin temor. Y fue esto, como él mismo admitió, lo que lo atrajo en primer lugar. Sandra me desafiaba, no siempre decía que sí a todo, y eso me gustaba, me retaba. Me enamoró, confesó el actor en uno de los momentos más reveladores de su testimonio. Pero fue precisamente esa personalidad, esa intensidad,
lo que convirtió su relación en un campo de batalla emocional. Andrés admitió que ambos eran impulsivos, temperamentales y arrogantes, lo que provocaba conflictos constantes. Y fue esa combinación explosiva la que, en última instancia, destruyó un matrimonio que tenía todos los ingredientes para ser legendario, pero que al final dejó profundas cicatrices en ambos. Uno de los momentos más impactantes del testimonio de Andrés es cuando habla con franqueza sobre su culpa. Le fallé a Sandra, no porque no la amara, sino porque no sabía cómo amarla, no en ese momento. Estas palabras resuenan con un doloroso eco, especialmente considerando la imagen pública del actor. Durante años, fue tachado de mujeriego, impulsivo e incapaz de mantener relaciones estables. Pero esta vez no pone excusas, no justifica sus errores. Simplemente los acepta, los enfrenta de frente. Admite su infidelidad, admite sus ausencias, admite que valoró más la fama y la vida nocturna que la estabilidad emocional de su familia. Según él, Sandra fue quien luchó con ahínco para mantener unida a la familia, pero también quien más sufrió por los excesos del actor. Hubo discusiones acaloradas, largos días de silencio, rupturas emocionales que parecían irreparables y reconciliaciones que duraron apenas unas semanas. Vivían, en sus palabras, en un amor demasiado intenso, pero no supieron cómo superarlo. Otro tema que Andrés aborda con gran sinceridad es el impacto que la relación tuvo en sus hijos, especialmente en Leonardo García, quien ha hablado públicamente en numerosas ocasiones sobre la turbulencia familiar que vivió durante su infancia. Andrés admite que sus conflictos con Sandra tuvieron un profundo impacto en sus hijos, dejándolos atrapados entre lealtades divididas, tensión constante y un ambiente emocional tóxico que, con el tiempo, les dejó heridas más profundas de las que jamás hubiera imaginado. No fui el padre que necesitaban en ese momento, confiesa. Y Sandra tuvo que cargar con muchas cosas que yo debería haber tenido que afrontar solo. Estas palabras marcan uno de los momentos más vulnerables de toda la grabación. Por primera vez, Andrés García habla no como el hombre invencible que el público admira, sino como un padre arrepentido, consciente de que ya no tiene tiempo para reparar lo que el pasado rompió. Aunque Andrés tuvo muchas parejas sexuales después de Sandra Vale, incluidos matrimonios posteriores, romances mediáticos y relaciones tormentosas, admite que nunca la ha olvidado. Sandra fue un punto de inflexión, dice con la voz quebrada. Después de nuestra ruptura, nada volvió a ser igual. Cambié, para bien y para mal. Según su testimonio, la ruptura fue una decisión dolorosa pero inevitable. Ambos estaban agotados, emocionalmente exhaustos y atrapados en un círculo vicioso que solo les hacía daño. Pero Andrés reveló algo que nunca antes había dicho en público. La perdí porque no supe cómo cuidarla. Y porque no supe cómo cuidarme a mí mismo. Estas palabras, pronunciadas por un hombre que siempre fue orgulloso, arrogante y dominante, dejaron claro que su separación de Sandra era más que un simple capítulo en su historia de amor. Era una herida abierta que lo acompañaría el resto de su vida. Antes de concluir su testimonio, Andrés hizo una larga pausa. Respiró hondo. Miró fijamente a la cámara, como si quisiera que sus palabras fueran escuchadas no solo por sus fans, sino también por Sandra, donde quiera que estuviera. Y entonces dijo lo inesperado. Sandra fue el gran amor de mi vida. Y si tengo que partir pronto, quiero que el mundo lo sepa. Me equivoqué con ella. El dolor que le causé, aún lo siento hoy. Con esta declaración, Andrés García cerró una de sus últimas confesiones. Una confesión que no solo sorprendió a la prensa y a su familia, sino que también reescribió por completo su legado emocional. Porque detrás del ícono, detrás de la leyenda, detrás del actor inmortal, todavía hay un hombre que sigue amando y que todavía se arrepiente. La confesión final de Andrés García sobre Sandra Vale no fue un monólogo improvisado, ni un recuerdo fugaz impulsado por la nostalgia. Fue una liberación. Una necesidad que se había ido gestando durante décadas y que, como él mismo insinuó, había proyectado una sombra permanente sobre su vida, sus relaciones posteriores e incluso su visión de la vejez. Porque el pasado, cuando no se resuelve,
nunca desaparece del todo. Permanece en silencio, esperando el momento oportuno para exigir atención. Y en el caso de Andrés García, ese pasado tiene un nombre: Sandra Vale, la mujer que marcó su destino más de lo que él estaba dispuesto a admitir de joven. Antes de que la relación se convirtiera en una espiral de discusiones, gritos y dolorosos silencios, hubo un tiempo en que Andrés y Sandra fueron felices, muy felices. Este periodo, casi nunca mencionado públicamente, fue uno de los primeros recuerdos que el actor evocó al decidir contar su historia. Con Sandra viví momentos maravillosos, de esos que uno recuerda cuando está a punto de morir, confesó. Nadie lo sabe porque nunca hablamos de ello. Pero había amor. Mucho amor. Según Andrés, los inicios de su relación con Sandra fueron casi mágicos. Vivían la vida al máximo y además se entendían profundamente. Se apoyaban mutuamente en un momento en que la fama empezó a cambiarlo todo, desde las costumbres hasta las amistades e incluso la autoimagen. Sandra fue testigo del nacimiento de su amante ideal, quien más tarde seduciría a miles. Presenció su primer gran éxito, las inseguridades que escondía tras su llamativa apariencia y su ambición desmedida. Pero también empezó a ver las primeras grietas, la fama. Cuando el mundo entero lo adora, y ella lo está perdiendo. El éxito, por muy glorioso que sea, tiene un precio. Andrés lo experimentó en carne propia. Con cada película, cada portada de revista, cada entrevista, el actor se convirtió en un símbolo sexual internacional. Y con esa fama llegó un ejército de fans, periodistas y productores dispuestos a rodearlo día y noche. Su vida privada empezó a desvanecerse. El tiempo con su familia se volvió escaso. La ausencia se convirtió en una costumbre. Según Andrés, Sandra intentó adaptarse. Intentó comprender que su esposo ya no era simplemente un hombre que la esperaba en casa, sino una figura pública, en cierto modo, perteneciente al público. No ayudé. No supe poner límites. Me encantaba sentirme querida, sentirme importante. Y eso terminó destruyendo lo que más amaba, dice con amargura. Mientras Andrés se entregaba a un estilo de vida acelerado, lleno de fiestas, proyectos, viajes y tentaciones, Sandra se quedaba sola en una casa cada vez más vacía, cuidando a los niños y esperando a un hombre que llegaba tarde, cansado o irritable, o que, a veces, simplemente no llegaba. Las primeras discusiones entre Andrés y Sandra comenzaron por motivos aparentemente insignificantes: una llamada tardía, un malentendido, una salida nocturna sin explicación. Pero rápidamente se convirtieron en acaloradas discusiones, alimentadas por los celos de ella y el orgullo de él. Andrés admitió haber tenido varias aventuras extramatrimoniales durante ese tiempo. No voy a mentir, era joven, famoso y alocado. Me dejé llevar por la vida, por las mujeres, por todo. Sandra, aunque fuerte, no era inmune al dolor. Y cada rumor, cada comunicado de prensa, cada comentario malicioso que llegaba a sus oídos, la hacía derrumbarse emocionalmente. El actor admitió haber subestimado el dolor de su esposa. Pensó que ella lo soportaría, que su amor sería suficiente para sobrellevar su estilo de vida errático. Pero Sandra no era una estatua. Era una mujer real, con sentimientos reales. No me di cuenta del daño que le estaba causando hasta que fue demasiado tarde. Fui terco. Estaba ciego. La presencia de los niños, en lugar de aliviar el conflicto, lo hizo más doloroso. Leonardo y Andrés Jr. crecieron en un ambiente tenso, donde las discusiones podían estallar por cualquier nimiedad, y los arrebatos emocionales eran parte del día a día. Según Andrés, había días tranquilos, días llenos de risas y unión familiar. Pero también había noches interminables en las que los niños oían gritos desde sus habitaciones o presenciaban escenas que ningún niño debería ver jamás. No tenían la culpa, sin embargo fueron quienes más sufrieron, admitió el actor con un dejo de tristeza y arrepentimiento. Con el tiempo, la relación padre-hijo se deterioró. La distancia emocional se hizo cada vez más evidente. Andrés García se convirtió en una figura digna pero distante.
Sandra asumió la mayor parte de las responsabilidades emocionales y cotidianas, por lo que él nunca le agradeció en su momento. Si bien Andrés evitó revelar detalles específicos sobre el día de su ruptura, sí habló del momento en que supo que todo estaba perdido. Una sola mirada. Una sola mirada. Eso fue todo. Estaba cansada. Cansada de mí, de mi vida, de mis problemas y de las promesas que nunca cumplí. No hubo ninguna pelea, ningún escándalo público. Solo una conversación fría, sincera y desgarradora. Sandra decidió salvarse a sí misma y a sus hijos del ambiente tóxico que se había creado. Andrés, aunque seguía orgulloso, comprendió que no tenía derecho a pedirle nada más. La dejé ir, pero no porque dejara de quererla. La dejé ir porque ya no tenía nada que darle. Simplemente la arrastré conmigo. Tras la ruptura, el actor se sumió en una profunda angustia emocional. Y aunque tuvo otras parejas, otras relaciones e incluso otros matrimonios, ninguno pudo llenar el vacío que dejó Sandra. Lo más sorprendente de la confesión de Andrés es que, durante años, ni él ni Sandra hablaron públicamente sobre el verdadero motivo de su separación. Ella guardó silencio por orgullo. Guardó silencio por orgullo. Y culpa. No quería admitir que era mi culpa. Era más fácil culpar a los demás, pero la verdad es que fui yo. Destruí ese matrimonio. Ese silencio se convirtió en un fantasma, y ese fantasma lo atormentó hasta el final de sus días. El actor contó que, en muchas noches de soledad, recordaba conversaciones con Sandra, sus gestos, momentos íntimos que jamás volvería a experimentar con ninguna otra pareja. Cada recuerdo, en lugar de consolarlo, lo lastimaba aún más. Con el paso de los años, incluso cuando su carácter se volvía más irascible y su salud comenzaba a deteriorarse, el nombre de Sandra seguía resonando en su mente. En sus últimos años, a medida que la enfermedad le robaba la fuerza y la movilidad, Andrés comenzó a aceptar cosas que jamás habría admitido de joven. Entre ellas, su vida amorosa, marcada por una tendencia autodestructiva que nunca superó, causada por traumas, inseguridades y heridas que nunca afrontó. Con voz temblorosa reveló: si fuera otro hombre, Sandra seguiría aquí conmigo. Es la verdad. No supe cuidarla, no supe valorarla. Esta confesión no es una frase bonita ni un intento de dar lástima. Es dolor real, un dolor acumulado durante décadas. En su opinión, la ruptura con Sandra abrió un abismo emocional que nunca ha sanado del todo. Aunque ha amado a otras mujeres, nunca ha vuelto a entregar su corazón de la misma manera. Lo que tenía con ella era único. Y lo perdí por mi estupidez. El mensaje que nunca pudo decirle directamente. Una parte crucial del capítulo 2 es la revelación de un detalle profundamente personal. Andrés confiesa que, durante años, quiso hablar con Sandra para pedirle perdón, pero nunca tuvo el valor de hacerlo. ¿Sabes qué me detuvo? El miedo. Miedo a mirarla a los ojos y confirmar que yo era el problema. Tocó el teléfono varias veces. Pensó en llamarla varias veces, pero siempre dudaba antes de marcar. El actor admite que quería decirle tantas cosas, que la amaba, que se había equivocado, que lamentaba haberla dejado sola, que merecía un hombre mejor, que, a pesar de todo, jamás la olvidaría. Espero que pueda oír esto ahora, aunque sea tarde. Fueron sus últimas palabras sobre el tema en su testimonio. Mientras Andrés García grababa sus últimas confesiones, sabía que le quedaba poco tiempo de vida. Su salud se deterioraba más rápido de lo que había imaginado. Había aprendido a vivir con el dolor físico, la debilidad, la pérdida de movilidad. Pero lo que no podía controlar era la carga emocional de su pasado. Y entre todos los nombres, entre todas las historias que habían marcado su vida, una verdad emergió con fuerza, convirtiéndose en el núcleo de su despedida. Sandra Vale, incluso en su mayor dolor, fue la herida más profunda y el amor más significativo de su vida. Explora esa despedida, los pensamientos más íntimos del actor, las reflexiones que nunca compartió, y cómo su confesión sobre Sandra Vale cambió su legado para siempre.
Durante décadas, Andrés García se presentó como un hombre fuerte, seguro de sí mismo, dominante e incluso arrogante. Sus papeles en televisión, Dios, héroe, rebelde, reforzaron esta imagen. Él mismo la cultivó con su temperamento impulsivo, su estilo de vida opulento y su tendencia a afrontar cada problema con vehemencia. Pero en los últimos meses de su vida, reveló una imagen completamente distinta. Humana, frágil, vulnerable. Ya no era un ídolo distante, sino un hombre que se enfrentaba a sus errores, buscando una paz que no había encontrado en muchos años. Cuando sientes que se acerca la muerte, empiezas a mirar la vida con otros ojos, declaró. Te das cuenta de que muchas cosas no valen la pena, y otras, las más importantes, las dejas ir por orgullo. Y entre esas otras, vuelve a aparecer el nombre de Sandra Vale, con un significado simbólico que cambia por completo el tono de su despedida. Como él mismo confiesa, hubo un momento concreto, una noche solitaria y absolutamente silenciosa, en el que comprendió que ya no tenía fuerzas para seguir negando lo evidente. Se sentó en la cama, jadeando, escuchando a las enfermeras moverse por la casa. A su alrededor había fotos, trofeos, recuerdos, imágenes de su carrera, pero ni una sola persona. Nadie. Fue en ese momento cuando admitió: me quedé solo por mis decisiones. No puedo culpar a nadie más, ni a mis hijos, ni a mi esposa, ni a la vida. Yo elegí este camino. Esa dura y dolorosa constatación le hizo pensar de nuevo en Sandra. ¿Qué significa que, incluso en sus últimos momentos, ella esté siempre presente en su mente? ¿Por qué su nombre sigue resonando como un eco inextinguible? La respuesta llega poco después, en medio de una grabación improvisada. Sandra es la única mujer que se preocupó de verdad por mi alma, no por mi reputación. Andrés García ha tenido muchas parejas a lo largo de su vida. Algunas fueron breves, otras largas. Algunas estuvieron marcadas por la pasión, otras por la comodidad, otras por el dolor. Pero ninguna alcanzó la profundidad emocional de su relación con Sandra. No digo que no haya amado a otras mujeres, pero lo que tuve con Sandra fue algo diferente. Fue amor verdadero, del que deja huella. En sus últimas palabras, no expresa desprecio por sus otras parejas. Al contrario, las acepta. Incluso se muestra agradecido. Pero también hay una claridad que nunca antes había expresado. Después de Sandra nunca entregué mi corazón. Siempre me cuidé a mí mismo, siempre me protegí, y eso me dolió. Sus relaciones posteriores, según admite, no se basaron en un amor profundo, sino en un intento constante de llenar un vacío que jamás podría llenar. Una de las preguntas más frecuentes de los fans del actor es por qué, a pesar del intenso amor que una vez describió, Andrés y Sandra nunca volvieron a estar juntos. La respuesta ha surgido en sus declaraciones más recientes, y es más humana y desgarradora que cualquier rumor, porque la lastimé mucho, y ella merece paz. Merece paz. Volver conmigo sería como enviarla de vuelta al infierno del que intentó escapar. No fue falta de amor, no fue falta de deseo, fue un sentido de responsabilidad, o al menos así lo entendió Andrés tardíamente. Durante años, muchos pensaron que Sandra lo dejó porque ya no lo amaba. Pero la verdad, como él mismo admite, es muy diferente. Sandra me amaba más de lo que yo merecía, pero en algún momento, ese amor ya no la salvaba. La estaba destruyendo. Por eso se fue. Por eso nunca regresó. Y Andrés García lo aceptó, por doloroso que fuera. Un último mensaje para Sandra. Uno de los momentos más conmovedores del último testimonio del actor fue cuando decidió enviar un mensaje directo a su exesposa, sabiendo que probablemente nunca lo leería. Miró a la cámara, con una expresión de dolor y alivio a la vez. Respiró hondo y dijo: Sandra, estés donde estés. Gracias por lo que me diste, por lo que intentaste hacer, por lo que soportaste. No tuve tiempo de agradecértelo. Perdóname, de verdad perdóname. Estas palabras fueron pronunciadas con una vulnerabilidad que quienes lo conocían jamás le habían visto. Ya no era el Andrés arrogante y temperamental. Era un hombre desde mi tía,
desde el fondo de su corazón haber decepcionado a la persona que más lo amaba. Tras su confesión pública, su familia quedó sorprendida. Algunos de sus hijos conocían fragmentos de la historia. Otros habían oído rumores. Pero nadie sabía cuánto amor y arrepentimiento guardaba Andrés en secreto. Arrepentimiento. Para muchos, estas revelaciones han supuesto una nueva comprensión de su carácter, sus decisiones e incluso sus conflictos familiares. Porque si cargó con una herida emocional tan profunda durante décadas, es comprensible que afectara a sus relaciones con quienes lo rodeaban. La verdad sobre Andrés García no solo reescribió su propia historia, sino que también cambió la forma en que sus hijos, sus fans y la prensa lo recordaban. En sus últimos días, Andrés alternaba momentos de lucidez con periodos de agotamiento extremo. Pero una noche, según quienes estaban a su lado, sucedió algo diferente. El actor pidió que lo dejaran solo un rato. No quería cámaras, enfermeras ni ruido. Solo silencio. Cuando lo encontraron de nuevo, estaba mirando una vieja fotografía. Una foto de Sandra Vale, joven, feliz, en medio del caos. Nadie sabe qué pensaba en ese momento. Nadie sabe si habló, lloró, rió. Lo único seguro es que esta fue la última imagen que sostuvo en sus manos antes de caer en el sueño eterno. Algunos dicen que murió en paz. Otros dicen que murió con remordimiento. Pero todos coinciden en algo. Murió pensando en ella. El legado final. La historia cambió tras su muerte. Cuando Andrés García falleció, los medios comenzaron a publicar sus confesiones. La reacción fue inmediata. Algunos lo criticaron por hablar demasiado tarde. Otros lo defendieron, diciendo que la muerte a menudo revela verdades que el orgullo oculta. Pero la mayoría coincide en que su testimonio ha cambiado por completo la forma en que la gente entiende su vida privada. Ya no es solo un galán, una leyenda, un actor polémico. Ahora vemos a un hombre que amó con pasión, que destruyó lo que amó, que se arrepintió y que quiso reparar el daño. Demasiado tarde. Su historia con Sandra Vale ya no es una mera nota biográfica, sino que se ha convertido en el núcleo emocional de su despedida. La historia de Andrés García y Sandra Vale es más que una simple historia de amor fallido, ni un capítulo más en la turbulenta vida de una persona famosa. Es, ante todo, un espejo de la fragilidad humana, de los errores que se acumulan con el tiempo, y de las verdades que, por orgullo o miedo, mantenemos ocultas hasta que la vida nos obliga a afrontarlas. Las últimas confesiones de Andrés, pronunciadas con la voz quebrada de un hombre que ha vislumbrado la línea entre la vida y la muerte, nos recuerdan que las decisiones que tomamos o evitamos pueden definir nuestra existencia entera. A través de sus palabras, comprendemos que incluso aquellos que parecen vivir sin límites, que parecen tener el control absoluto, que se presentan fuertes, seguros de sí mismos y dominando el mundo, cargan con profundas heridas. Ellos también luchan contra sus demonios. Ellos también experimentan remordimientos. Y Andrés García, el niño inmortal, el actor que conquistó los corazones de innumerables latinoamericanos, no fue la excepción. Su despedida reveló a un hombre que, en sus últimos días, ya no era una leyenda, sino algo mucho más real. Un hombre que se enfrentaba a la verdad, que admitía sus faltas, que aceptaba sus pecados y, sobre todo, abrió su corazón para admitir que la mujer que marcó su vida para siempre fue Sandra Vale. La mujer que perdió por no haber sabido amar en el momento oportuno. Sus últimas palabras contenían una profunda lección. El verdadero amor no siempre termina con un beso, una reconciliación o una historia perfecta. A veces termina con una confesión tardía, un perdón silencioso, una verdad que aparece justo antes del adiós final. La historia de Andrés nos invita a reflexionar sobre lo que quedó pendiente, sobre los abrazos no dados, sobre las disculpas pospuestas, sobre las personas a las que sabemos que amamos, pero a las que nunca se las decimos con toda sinceridad. Porque la vida, como este caso demuestra tan acertadamente, no espera. No siempre da segundas oportunidades. Sandra Vale fue el amor que Andrés García llevó consigo hasta el final. Ella fue su mayor error. Y también su mayor verdad. Y quizás
En algún lugar del eterno silencio, sus palabras llegaron a donde él quería. Al corazón de la mujer que lo amó profundamente y que por orgullo tuvo que dejarlo ir. Ahora, al concluir este artículo, queda una última reflexión. La memoria de un artista no vive solo en películas, aplausos o fama. Vive en sus confesiones más íntimas. Y Andrés, con la verdad revelada antes de su muerte, nos muestra una lucidez que desconocíamos. Su legado no es solo el de un hombre irremediablemente enamorado, sino también el de un hombre que, al final, tuvo el valor de decir, me equivoqué, pero amé de verdad. Si esta historia te conmueve, te sorprende o te invita a reflexionar, te agradeceríamos tu apoyo para poder seguir creando artículos profundos, humanos y honestos como este. Suscríbete a nuestro canal para no perderte nuestras próximas investigaciones. Dale me gusta al video. Tu apoyo nos ayudará a llegar a más personas. Comparte este contenido con tus amigos y familiares para que también conozcan las historias reales detrás de las grandes figuras del entretenimiento. Activa las notificaciones para que te avisemos cada vez que publiquemos un nuevo episodio. Tu participación es importante. Cada suscripción, cada comentario, cada me gusta, nos motiva a seguir adelante, a seguir investigando y a seguir contando las historias que merecen ser escuchadas. Gracias por acompañarnos en esta historia íntima y profundamente humana. Gracias por apoyar el periodismo que busca la verdad tras las luces y las cámaras. Y, sobre todo, gracias por preservar la memoria de quienes han dejado una huella profunda en nuestra cultura. Nos vemos en el próximo artículo. Hasta entonces, valoren a sus seres queridos, expresen su opinión y nunca posterguen las verdades que transforman la vida.